Decíamos que vamos a hablar de la Ruta 226 porque el miércoles hubo una audiencia pública en San Miguel del Monte y Candil ahí llevó el pedido para ser incluido el tramo de la Ruta 226 en las obras. Por eso nos acompaña Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento de Obras Públicas. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, Luciano, ¿cómo estás? Por ahí, para que la gente entienda, esto que se dictaminó desde el Gobierno Nacional es privatizar, ¿verdad? Las obras, las rutas. De alguna manera es reeditar lo que sucedió en la década del 90, en el momento en el que se privatizaron todas las rutas o se concesionaron las rutas. Claro. En este caso, el tramo de la Ruta 226 involucra desde Mar del Plata hasta Bolívar. La Ruta 226 continúa más hasta General Villegas, pero el tramo que se concesiona es ese, y en conjunto con otras rutas, por ejemplo la Ruta 3 y la Ruta 205 y algunas rutas del acceso sur de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con Tandil? ¿Por qué se omite, se olvidaron, fue adrede? ¿Qué pasó? No, ahí en realidad lo que se plantea, para hacer un poquitito más para atrás, lo que exige la ley de concesión de tramos viales, plantea que tiene que existir la obligación de haber una consulta, una audiencia pública previo a la realización de la licitación. Como ya estaba preparado algunos pliegos, se realiza la audiencia pública. En los pliegos esos, en el caso de la Ruta 226, no contemplaba la incorporación de nuevas obras, sino solamente mantenimiento, esto que es todo lo que tenga que ver con bacheo, algún trabajo de repavimentación en algún sector, corte de pasto, señalización, la reparación de grietas y demás. Pero de obra solamente implicaba lo que se denomina ruta segura desde el tramo del acceso a Balcarce hasta el cruce con la Ruta 227, que es el acceso a Napaleofú. Claro. Con lo cual, de ahí hasta Bolívar no había ningún tipo o no hay todavía, porque tenemos que decir concretamente que todavía no lo hay. Entonces fuimos con un pedido, en ese pedido nosotros, nuestra exposición fue bastante clara respecto a decir, la Ruta 226 atraviesa Balcarce, Tandil, Azul, Olavarría y Bolívar. De todas esas ciudades, la ciudad más importante es Tandil. Es la única ciudad que tiene una porción que la atraviesa la ruta, que hay una porción claro. de población de la mancha urbana que está desde un lado de la ruta y otra porción de la mancha urbana que está del otro lado de la ruta. O sea, ya quedó como norte, dentro de la ciudad. Digamos. Hay 20.000 personas. Claro. Y a su vez, de la gente que vive por ahí más cercana al centro o dentro del área central de la ciudad, también hay una enorme cantidad de actividades que uno tiene que cruzar la ruta, que tiene que pasar. Entonces clubes, ya es parte de clubes, la universidad, de distintas escuelas, centros sociales, de distintos tipos. Y en esta presentación. Industrias. Claro, mucho del otro lado, mucha industria, sí. gente que todos los días tiene que ir a trabajar para ese sector. Entonces, planteando eso, y a su vez, Tandil es la ciudad más importante de las que recorre, es la única que la atraviesa, en el caso de Balcarce está a 3.000 metros, en el caso de lo que es la traza de la ruta, en el caso de Azul está a 5.000 metros, en el caso de la Barría la pasa por el borde, y a su vez es la que peores condiciones tiene de infraestructura, hasta Balcarce llega con una doble vía en ambos sentidos. En Azul también la Ruta 226 llega con doble vía en ambos sentidos, en Olavarría también, con lo cual era la ciudad más importante, la peor en cuanto y a su vez la atravesaba. Ese era un poco el planteo, y a su vez lo que nosotros fuimos esbozando es dos cosas adicionales. Algunos estudios que nosotros teníamos respecto de la cantidad de lo que nosotros llamamos de estudio de flujo, la cantidad de vehículos que intervienen o que ingresan en algún momento a lo largo de un día en la ruta, en la rotonda de Actis, en el que nosotros planteamos que hay 41.000 vehículos que acceden por día a la rotonda de Actis. 41.000. Que es exorbitante. Cuando nosotros les gozamos esas cosas a los organismos, a los técnicos de vialidad, dice, no hay forma de resolver una situación de esas características al mismo nivel. Entonces lo que hay que pensar es que alguno de los tramos se debe elevar o alguno de los tramos se debe soterrar. Y eso hablamos dinero importante. Claro. Absolutamente, pero tiene que estar contemplado. Claro. Esto es lo que planteo, como inicialmente con el planteo que decía inicialmente,
la propuesta de concesión es de acá a 20 años. Si nosotros no estábamos en ese momento pidiendo las obras para la ruta 26, se perdía la oportunidad de... Y además está creciendo para aquel lado, cada vez crece más. Yo hice un pedido al área de estadística de Tandil, del municipio, y en los últimos 20 años casi se duplicó la población. Claro. A principios del 2001, perdón, había contados alrededor de 11.000, si no me acuerdo mal, 11.000 personas. Hoy hay 20.000. Y ni hablar la cantidad de accidentes que a raíz de esta cantidad, que ahora, teniendo en cuenta, me parece 41.000. 41.000 vehículos, de los cuales 23.000 van en el sentido de la ruta y otros 18.000 van en el sentido transversal. Y no pensamos cómo cruza la gente de a pie. Absolutamente. Por más que hay a pie, en bicicleta, en moto por ahí que tiene otra agilidad, pero a pie y en bicicleta es con imposible. Un puente que va por el medio de la nada. Un puente aéreo. Luciano, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes escucharon el puente? Ahí estaban, más allá de que eso tiene una dinámica en el que todas las participaciones que estuvieron ahí tanto sea presenciales como virtuales, que estuvieron en la audiencia pública, son registradas y tienen la obligación, vialidad, de dar algún tipo de respuesta. Y había referentes de vialidad. Y había había referentes técnicos de vialidad sobre todo, pero a su vez la respuesta tiene que pasar seguramente por un tamiz legal en cuanto a la respuesta que se da. Y ahora, de todos los que habían presentado, porque habría distintas ciudades, el pedido nuestro debe haber sido como el más importante. Bueno, de la ruta 226 no había otro representante. Sí, lo que sí había representantes era de Azul, que Azul le toca la ruta 3 y la 226, pero el reclamo más enfático era por la 3, que es la que menos nivel de infraestructura tiene en el paso por el viario. Y después, por lo que es la ruta 226, no había representantes de Balcarce, de Mar del Plata, o de Olavarría. Claro, porque no atraviesan la ciudad. Exactamente. Claro. Si bien es un conflicto siempre, pero y lo que sí había eran representantes de todo lo que era la ruta 3, alguna de la ruta 3 de Las Flores, Azul, con el Dorrego, algunas otras ciudades. Cada uno pedía. Y ahí estamos viendo imágenes, contamos a la gente de la radio. ¿Solo el intendente o pudieron hablar todos? No. Le dieron el orden de la palabra fue: primero hablaron los técnicos de vialidad, contaron un poco en qué consistía la audiencia pública, el proyecto en sí. Después habló el intendente local, que era el intendente de Monte, y acto seguido le dieron la palabra a Miguel, al intendente de Lungui. Lungui me pasa a mí, porque teníamos ya armado un texto en el que yo hablaba de la parte más técnica, y Miguel apelaba a la decisión política porque hay que poner recursos para eso, no hay otra forma de... Nosotros lo que hicimos es, de alguna manera, además del estudio que mencionaba recién, un raconto de las distintas propuestas que en algún momento nosotros hemos hecho. De la propuesta de alejar la travesía, que vaya por otro lado. El corrimiento de la ruta, claro. Un corrimiento hacia circunvalación o inclusive más allá. En la audiencia pública del año 2018 que se hizo en Azul, nosotros hicimos una propuesta de que toda la ruta sea aérea, en el momento ese que se planteó la opción de las PPP, que era la participación público-privada, y también hubo una licitación, hubo proyectos. Después, caídas esas distintas opciones, fuimos más modestos en los pedidos que fuimos haciendo. En el campus, ¿no? Que se reunieron todos ahí, todos los sectores. Eso fue en el año 2022, en el que también hicimos alguna propuesta en función de eso había dos propuestas. Una era la de hacer el paso a distinto nivel, sobre todo inicialmente por la rotonda de Actis, que es la más conflictiva. Algo había que hacer. Para lo cual nosotros hicimos ese estudio. Que la ruta 226 pase por encima como un puente, o que pase por debajo de manera soterrada. También hicimos una propuesta en algún momento de semaforización. Estudios tienen. Claro, entonces nosotros tenemos, y en función un poco de alguna charla que nosotros tuvimos después con representantes del área de vialidad, lo que nos planteaban era que se entendió que no era el reclamo ni de un intendente ni de un secretario de Obras Públicas, sino que
primero que había datos, que había proyectos y que era el reclamo de toda una comunidad. Ahí estaba Defensoría del... Estaba, claro, sí, Furcade. el municipio fue con la presencia del intendente, la presencia del director de Vialidad, Mauro Ortega, el ingeniero Mauro Ortega, fui yo, y después fue la defensora Lafourcade del pueblo, Paula Lafourcade, y de modo presencial estaba gente de Estrellas Amarillas, estaba Hernán Mancilla de Estrellas Amarillas y creo que también Santa Marina, Gonzalo Santa Marina. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí, lo que pasa ahora, sigue? Vialidad se toma todos esos pedidos, nosotros dejamos todo esto que les estoy contando, nosotros lo dejamos con un escrito, con una nota al intendente solicitando la incorporación de obras. También había con un acompañamiento por parte de muchas instituciones, caso de la universidad, caso de la Cámara Empresaria, el Parque Industrial, APIMET, colegios de profesionales, de arquitectos, de ingenieros que en algún momento han tomado la problemática de la Ruta 226 como una de las problemáticas urbanas a resolver. Bueno, una buena cantidad de acompañamiento, entonces ellos entendieron que fue un reclamo comunitario, que no era un pedido, No era un pedido de un intendente. Primeramente no era un pedido antojadizo, sino, y además que también había toda una comunidad detrás de ese pedido. Ahora, respondiéndote, Carola, lo que ellos tienen que hacer es hacer una devolución respecto de todos los pedidos, de todo esto que nosotros presentamos, y la aspiración que nosotros tenemos es que por lo menos algunas de las obras que nosotros estamos mencionando se realicen o que sean contempladas, en el pliego de base ilícita. Claro. Vamos a decir que la audiencia es no vinculante, pero sí que suma y sobre todo, como vos decís, con este aval. Y con todo lo que se viene haciendo y lo que implica para la ciudad que atraviese de esta manera. Y que si no se planteaba en ese momento, había 20 años en el que no había el compromiso de obra para Tandil. Entonces, y con una perspectiva de crecimiento que es indudable acá también. Bueno, qué importante que hayan ido todos de distintos ámbitos. Bueno, desde la Defensoría, Estrellas Amarillas, ustedes, el intendente, o sea, todas las patas, lo legal, lo político, lo del pueblo, lo de las ONG, eso fue fundamental. Que sacas el eje de lo político. Por ahora, lo que nos plantea la gente de Vialidad, que se advirtió eso como un reclamo comunitario, que hay toda una comunidad que está por detrás de esto, y lo que nos parece que estos datos que vos mencionás, también acompañamos con datos de crecimiento demográfico. Claro. No hay ciudad que esté creciendo así. Bueno, en la presentación que nosotros hicimos, poníamos fotos de todo lo que era el sector norte de la Ruta 226 desde el 2003, 2005. ¿Pudieron llevar fotos, cosas, todo eso? Nosotros habíamos armado un PowerPoint, no hubo la posibilidad de proyectarlo, pero sí nosotros inclusive dentro de las hojas que nosotros dejamos, de la presentación que nosotros dejamos, estaba contemplado eso. Con la pantalla. Claro, con el proyector. Claro, porque por lo que veo me encanta que fueron bien armados. Bastante armaditos, sí. Claro, con todo. ¿Hay plazos, Luciano, para que se defina? No los mencionaron, no hay digo, seguramente están interesados en tratar de sacarlo lo antes posible del pliego, así que seguramente la respuesta va a ser en el próximo tiempo. Sí, es cierto, había una diferencia muy grande en las escalas de los reclamos que se estaban haciendo, digo, más allá de una ciudad de 150.000 habitantes, que la atraviesa la ruta y que hay todo un reclamo comunitario, después había otro reclamo de personal del sindicato de peaje, pero es la naturaleza de una audiencia pública en la que tiene que participar. Cosas menores y cosas muy absolutamente trascendentales, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Luciano, nos irán contando a ver cómo Muchas avanza. Gracias. Sí, seguramente vamos a estar informándonos. Los vecinos están pendientes. Ojalá con buena noticia. Ojalá. Porque nos llegan todo el tiempo reclamos y demás de cómo se vive. Aparte, justo el día que fueron, era un día de niebla, tremendo. Hubo un choque, y yo digo, parecía como loco, digo, ojalá le hubieran llegado esas noticias, no sé si alguno les mandaba, pero es como decir... Bueno, en algún momento en la audiencia pública algunos mencionaron, porque la Ruta 3 también estaba hasta Monte no tenés no está marcada. Está muy deteriorada, con lo cual se habló puntualmente de eso. Esperemos que tengamos las buenas noticias lo antes posible. Ojalá. Gracias. Gracias. Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento y Obras Públicas.